9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro de México, y es momento de que nos vayamos hasta Barcelona, España, porque allá se encuentra Javi Palaos, periodista en aquel país, en la madre tierra, en la madre patria, quien nos tiene hoy información muy importante. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días en México, buenas tardes en España. Buenos días allá en México, Ernesto. Buenas tardes aquí en España, una vez más para comentar los hechos más importantes en España y en Europa. Perfecto. Oye, pues platicábamos antes de entrar a esta entrevista, sigue dando mucho de qué hablar este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Efectivamente, se han cumplido 6 meses desde el inicio de la guerra en Ucrania. Hemos podido ver algún reportaje antes de esta conexión y es un momento muy importante, sobre todo porque ayer, 24 de agosto, fue el día de la independencia de Ucrania, justo de la Unión Soviética, y el presidente Zelensky envió un mensaje diciendo que van a luchar hasta el final, que se han mantenido fuertes durante estos 6 meses, que ha sido muy difícil para el país ucraniano, pero que van a luchar por su destino, ¿no? Y se ha izado la bandera en una ceremonia solemne con la promesa de que esa bandera, la de Ucrania, va a volver a ondear en los territorios ocupados. Y estos 6 meses de guerra han sido marcados a la fecha por el freno del avance ruso sobre Ucrania, una guerra que al principio parecía ser una operación relámpago iniciada por Putin, pero que al final no fue así. Los primeros días de guerra fueron dramáticos. Recordamos las primeras imágenes de los blindados rusos intentando llegar a la capital, al centro de la capital de Kiev. Y luego esto se ha ido poniéndose un poco más lento debido al desgaste en forma de bajas y también la provisión de armas, los famosos misiles Javelin, y la inteligencia de Occidente, que ha conseguido frenar el ataque ruso. Y esta nueva estrategia de Rusia a partir de este momento ha sido usar la artillería para posibilitar el paso de los blindados. Se recuerda mucho la toma de la ciudad de Mariupol y se creó un corredor entre Rusia, la zona del Donbass y la península de Crimea. Esto significó que Rusia se posicione en esa parte del país. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una etapa de estancamiento y se especula que Ucrania posiblemente pueda planear un contraataque en la zona del Yakov. Y bueno, esto es un poco difícil porque el ejército ruso aún tiene mucho poder, ¿no? Así es, tiene mucho poder todavía, y hablábamos también, Javi, sobre pues este temor de que se cumple un año más de la independencia de Ucrania y el temor que había y que sigue habiendo de que en estos días Rusia pueda intensificar sus ataques. Incluso se hablaba de que pudiera atacar a la población civil. Exacto. Hubo durante la semana con la independencia de Ucrania y el hecho también del asesinato de la hija del ideólogo ultranacionalista de Alexander Dugin, su hija Daria Dugina. Se especuló sobre posibles atentados y bueno, se recomendó también que las ciudades de ambos países alargaran su toque de queda. Estados Unidos recomendó también que sus connacionales abandonaran los lugares de peligro que estaban un poco en esta alerta. El ministro de Exteriores ruso señaló enfáticamente que no habrá piedad con los asesinos, ¿no? Al producirse este hecho, en el coche en el que viajaba la hija de este político ideólogo del gobierno de Putin, fue asesinada el pasado sábado tras explotar una bomba. Y bueno, tanto Kiev como Moscú han ido acusándose mutuamente de la autoría de este atentado. Y esto ha saltado las alarmas y ha hecho que haya mucha tensión en estos días, ¿no? Así es, pues vamos a seguir muy pendientes de lo que pase en este conflicto armado. Ya 6 meses de enfrentamientos entre rusos y ucranianos. Veíamos ya también a muchos soldados ucranianos pues ya agotados, porque son 6 meses de enfrentarse a un ejército pues que sí tiene muchísimo poder, pero que a final de cuentas lo han estado conteniendo y han estado resistiendo, y como dice el presidente Zelensky, pues van a resistir hasta el último aliento. Pero mientras tanto, Javi, pues Pedro Sánchez visita empresarios de Colombia, Ecuador y Honduras.
Sí, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha iniciado lo que llama una gira latinoamericana, que lo va a llevar por Colombia, Ecuador y Honduras. Aterrizó ayer miércoles en Bogotá con el objetivo de relanzar las relaciones de América Latina con la Unión Europea. En este sentido, Sánchez hizo mención a las oportunidades que se presentan en Colombia para las empresas españolas y ha ofrecido a España como sede para albergar las conversaciones para lograr la paz definitiva en Colombia, ¿no? Es el primer gran líder que visita a Gustavo Petro tras su toma de posesión. Y bueno, esta visita se da un poco en el contexto de la preocupación con la que ve España y la Unión Europea de la influencia de otros actores en América Latina. Podemos mencionar a China, a Rusia, ¿no? Y también bajo la sombra de lo que sucede en Ucrania, ¿no? Donde un poco la crisis energética, la inflación, las consecuencias de la guerra obligan a los países a tomar un poco posición. Sí. España tiene naturalmente unas relaciones históricas con América Latina que ve con preocupación que no se mantengan como antes. Y además del tema histórico, este viaje tiene un fuerte componente económico, pues acompañan a la comitiva representantes de muchas empresas españolas muy importantes en los sectores de la industria, de la comunicación, de la energía. Podemos mencionar a SACIR, a Llorente y Cuenca, Hispasat, la COE, la Cámara de España, Indra, entre otras grandes empresas que seguramente tienen interés de invertir en países latinoamericanos. Ahora, estos países, Javi, estos países que está visitando Pedro Sánchez, pues nosotros acá en México los tenemos muy marcados porque son de los principales expulsores de migrantes. Tanto Colombia como Ecuador, como Honduras, perdón, Ecuador no tanto, pero también envía mucho migrante. Pero Colombia y Honduras en los últimos años son de los países que más diáspora tienen, así es que creo que estas inversiones que pudiera llevar España a estos dos países servirían mucho para evitar que la gente siga saliendo. En efecto, eso es una de las grandes preocupaciones seguramente dentro de lo que son las políticas de la Unión Europea, apoyar en cuanto a temas de migración. Tratar de crear un impacto positivo en los países de origen de los migrantes. Evidentemente hay una relación recíproca donde España, desde un punto de vista de una diplomacia económica, cuida los intereses de sus empresas, pero evidentemente la actividad de estas empresas en los países crea un beneficio, ¿no? Empleo, inversión, desarrollo de infraestructura, elevar el nivel de los servicios. Entonces es una relación que busca que ambas partes ganen y también es parte de la política europea de ciudadanía, ¿no? De fomento de los derechos ciudadanos en otras regiones culturalmente afines a Europa, como lo es América Latina. Hay un tema medio anecdótico que sucedió con la presentación de Pedro Sánchez en Colombia junto a Gustavo Petro en conferencia de prensa. La locutora oficial del evento presentó a Pedro Sánchez como presidente de la República de España, lo que generó una sonrisa en Pedro Sánchez. Hay que recordar que España, la Constitución española consagra al Estado español como una monarquía parlamentaria, y esto siempre es materia de debate o discusión en España, ¿no? La posición de la monarquía en la política, un poco como que hace el juego en lo que es la agenda de todos los días, y eso ha generado mucha controversia, ¿no? Este lapsus que tuvo la presentadora en la conferencia de prensa, corrigió luego y señaló que era el presidente del gobierno del Reino de España. Así es, pues esperemos que esta gira realmente traiga beneficios positivos para estos tres países y no solamente para estos tres países, solucionándoles en alguna medida los problemas que tienen de economía principalmente, se pueden solucionar muchos más problemas en todo el continente americano. Sí, y lo que mencionaba la prensa aquí en España es de que había mucho interés también por parte del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, de tener una afinidad con gobiernos progresistas. Tanto Petro como en Honduras han asumido recientemente gobiernos con una tendencia hacia la izquierda, lo cual podría tener algún tipo de coincidencias y que podría ser beneficioso para la relación entre estos países.
Así es. Bueno, pues cambiando de temas, y también platicábamos antes de entrar a la entrevista sobre el clima allá en España, Javi. Me decías, ya no hace tanto calor, y recuerdo que en algún otro entrevista que tuvimos hablábamos del calor y de las medidas de ahorro de energía que pues ya en España se decía no van a poder usar tanto los aires acondicionados porque esto consume mucha energía. España pues se prepara para nuevas restricciones y nuevas medidas en este tema. Sí, el Congreso de España está por aprobar la norma que habíamos anunciado en una conexión anterior, que busca una eficiencia energética debido a esta amenaza que significa la reducción del suministro de gas por parte de Rusia a los países europeos. Finalmente se va a aprobar este Real Decreto. El gobierno ha presentado esta iniciativa ante el Congreso y cuenta, al parecer, con los apoyos. Eso ha mencionado la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, y ha señalado de que esto es una medida importante que consta básicamente en limitar la temperatura del aire acondicionado y de la calefacción y el apagado de fachadas, escaparates y edificios públicos a partir de las 10 de la noche, con tal de tener este ahorro energético, ¿no? Sin embargo, las autoridades han mencionado que dichas medidas no van a ser suficientes. Se está esperando una amenaza mayor conforme llegue el invierno, y ya se ha elaborado un plan de contingencia a partir de septiembre con nuevas iniciativas para que España prepare ante una eventual crisis energética mucho mayor, ¿no? O la amenaza del corte del suministro de gas. En ese sentido, las autoridades en España han dicho de que, bueno, que Europa está en una situación muy difícil. Han calificado la ministra de Transición Energética como un chantaje por parte de Putin, utilizar el tema de la energía y amenazar a países un poco más dependientes que España, como Alemania y Austria, sí. Y que probablemente en el próximo invierno las cartillas de racionamiento energético podrían ser una realidad, por lo cual habría que tomar nuevas medidas que ayuden a solucionar este problema. Así es, y es que pues el tema del calentamiento global, hace algunos años, Javi, lo veíamos como algo muy lejano, algo que no importaba tanto. Ahora nos tiene que interesar y nos tiene que ocupar a todos, tanto a los gobiernos como a los ciudadanos. Estas medidas que tú mencionabas, de repente para la ciudadanía, pues pueden ser exageradas y pueden decir, pues estás violentando mi derecho a tener un mejor clima, a yo pagar mi energía eléctrica y poder prender mi aire acondicionado a la hora que me dé mi gana. Sin embargo, pues todas están encaminadas precisamente a eso, a ahorrar energía y a garantizarnos que la vamos a tener durante mucho tiempo. Sí, esa es un poco la polémica. Lo que has mencionado es un poco las razones por la cual partidos de oposición al gobierno de Pedro Sánchez, al Partido Socialista, no han dado un explícito apoyo y más bien han mencionado que van a rechazar, van a dar el no en la votación de esta norma, porque recogen el sentir de algunos empresarios, comerciantes que se ven un poco perjudicados con esta medida. Dicen que no se les ha tomado en cuenta. Son los partidos de opositores del grupo de derecha, como son el Partido Popular, el Partido Vox y Ciudadanos. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez planea lograr la aprobación de este Real Decreto presentado en forma de proyecto de ley para que otros partidos puedan hacer enmiendas y pueda ganar adeptos con la coalición que votó la investidura del actual gobierno, ¿no? Partidos más en posiciones de izquierda o llamados progresistas. Muy bien, Javi Palaos, periodista allá en Barcelona, España, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros aquí en Agenda Internacional. A ti, Ernesto, nos volvemos a encontrar próximamente y un fuerte saludo para allá. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, esto es lo que pasa en España y en el mundo en voz de Javi Palaos. Nosotros por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa promocional. Regresamos muy pronto, no se vaya, tenemos más para usted.